de junio, la Izquierda Democrática presentó el proyecto de ley sobre la salud e higiene menstrual. Entre otras cosas, se propone la gratuidad permanente de productos como toallas higiénicas o tampones en unidades educativas, universidades públicas, centros y subcentros de salud y cárceles. En este flashback te resumimos los mitos y las prácticas de la menstruación, además de contarte qué tiene que ver la Segunda Guerra Mundial con la copa menstrual. Mi nombre es Doménica Sotomayor, soy historiadora y te invito a revisar este capítulo de la historia conmigo. Menstruación se origina de la palabra griega mensis, que significa mes, y a pesar de ser algo que le sucede aproximadamente a la mitad de la población humana, por mucho tiempo ha sido un tema tabú y lleno de mitos. Se especula que uno de los primeros miedos relacionados con la menstruación se pudo localizar en la prehistoria, cuando grupos cazadores temían que la sangre menstrual atrajera animales que los atacaran. Posteriormente, no fue raro que algunas culturas asociaran a la menstruación con la suciedad y por lo tanto con el aislamiento de las mujeres. Los grupos judíos y persas fueron ejemplo de esto. Estos últimos apartaban en un cuarto a la mujer que estaba menstruando. El encierro duraba alrededor de 4 días, en los que a la persona involucrada también se le prohibía tener relaciones sexuales, hasta que se le efectuaran las ceremonias de purificación correspondientes. En el cristianismo también se establecieron reglas a seguir para quien experimentara la menstruación. Por ejemplo, en el primer concilio de Nicea, realizado en el año 325, se prohibió la entrada en las iglesias a las mujeres que estuvieran menstruando. Los mitos y prácticas alrededor de la menstruación se debieron en gran parte porque no se sabía qué la ocasionaba. Para que te hagas una idea, Hipócrates, el llamado padre de la medicina, consideró que entre otros motivos la sangre menstrual era un desecho que se debía a que las mujeres producíamos mucha sangre. Amigo, ¿pero qué estás diciendo? ¿Pero qué estás diciendo? Por eso no faltó que se generaran toda una serie de creencias místicas sobre la menstruación, aún en nuestra era. Según expresó Plinio el Viejo en el libro séptimo de su Historia Natural, el contacto con el flujo menstrual convierte el vino nuevo en agrio. Las cosechas tocadas por él se vuelven yermas, los injertos mueren, las semillas en los jardines se secan, la fruta de los árboles se cae, el borde de acero y el destello del marfil son embotados, las colmenas de abejas se mueren. Y como si esto no fuera suficiente, en pleno siglo XX surgió una teoría acerca de la supuesta toxicidad bacteriana de la sangre menstrual. Esto fue propuesto en 1920 por que argumentó la existencia de las denominadas menotoxinas, las cuales sospechosamente nunca pudieron ser encontradas. A pesar de las increíbles afirmaciones que les he contado hasta ahora, no todos los pensadores científicos del pasado tuvieron una visión tan errada de la menstruación. Mary Pottman, médica galardonada de la Universidad de Harvard por su ensayo La cuestión del descanso de las mujeres durante la menstruación de 1876, refutó las supuestas limitaciones físicas de las mujeres que eran defendidas por médicos del momento. Pottman concluyó que durante la menstruación normal, el cuerpo no sufría ninguna alteración en sus funciones generales, y además argumentó que la menstruación tenía que ver con la preparación del cuerpo para alojar un embrión. ¿Te has preguntado cómo se gestionaba el sangrado menstrual en la antigüedad? Gracias a evidencias documentales, se asume que en el antiguo Egipto existieron toallas femeninas que consistían en fragmentos de textiles que eran usados y lavados. Asimismo, se contempla que ya hubo una suerte de tampones hechos de papiro suave. Algo similar sucedió en el Imperio Romano, donde se valieron de tampones de lana y paños de tela para contener la sangre menstrual. El siglo XIX dio a luz a la primera toalla desechable, que fue la de Johnson & Johnson en 1896. Una versión mejorada de esta toalla fue presentada en 1921 por Kimberly Clark y fueron sus famosas Kotex, que se compusieron del material de las vendas que se utilizaron en los soldados de la Primera Guerra Mundial. En 1933, Tampax introdujo los primeros tampones desechables modernos, que en su tiempo causaron revuelo por pensarse que eran perjudiciales para la virginidad. Aunque en el siglo XIX ya hubo intentos de productos para la menstruación que recolectaran la sangre
antes que absorberla, el artículo más famoso tuvo lugar en 1937, año en el que se patentó y comercializó la primera copa menstrual moderna. Esta era hecha de goma y su creadora fue Leona Chalmers. La producción de este novedoso artefacto fue interrumpida por la Segunda Guerra Mundial, ya que la materia prima de la que eran fabricadas las copas, el caucho, escaseó. A pesar de que la humanidad llegó a un punto en el que conoce el porqué de la menstruación y ha creado diversos productos para gestionarla, este proceso todavía no es digno para todos. La pobreza menstrual, es decir, la falta de acceso a productos sanitarios, educación sobre salud menstrual e infraestructura para la gestión de los desechos, es un hecho que afecta a personas de todo el mundo. Se estima que el comprar productos de gestión menstrual en Ecuador le cuesta a una persona un promedio de $42 al año, que es una cifra alta especialmente para familias con ingresos básicos y en las que hay más de 2 mujeres. Según Rosana Viteri, directora de la organización humanitaria Plan Internacional Ecuador, el problema es mayor que la falta de acceso a los productos de gestión menstrual, sino que también incluye que a las niñas no se les permite salir de casa, se les hace sentir avergonzadas o sucias o no tienen productos sanitarios. Además de que en tiempo de clases presenciales, cito, a menudo las escuelas no tienen lugares limpios y privados donde las niñas puedan lavarse o cambiarse las toallas sanitarias, paños o tampones. ¿Por qué no me sorprende? La menstruación ha estado en el centro de mitos, prácticas culturales y creencias que eran producto de su época y la mentalidad del momento. Las formas de gestionar la menstruación han cambiado y con ello se han encontrado con nuevos desafíos. ¿Y tú, qué piensas sobre este tema? Y si llegaron hasta este punto, acompáñenme a revisar los comentarios que ustedes nos dejan en flashbacks anteriores. Aquí, Mephis No Feles nos dice: el poco respeto que ha demostrado el Estado al ferrocarril da cuenta del abandono que tenemos como sociedad hacia la historia del país. Y bueno, aquí continúa diciendo que esto podría ser importante para un tema nacionalista. Y nos dice: gracias BN por buscar recuperar esa escasa identidad nacional y crear material para informar a una nueva generación acerca de su actualidad y su pasado. Gracias por tu comentario y efectivamente creo que este relevo que se tiene hacia los elementos históricos es lamentable. Y bueno, en el caso del tren es una situación que le cuesta al país dinero también, entonces siempre que está involucrado una inversión un poco grande, es algo que el país o nuestros gobernantes usualmente lo suelen dudar si invertir en este tipo de proyectos o si de plano estancarlos y dejarlos en el olvido. Entonces esperemos que de alguna manera se pueda reactivar este tren, como ya se lo ha manifestado el nuevo Ministerio de Turismo. Ricardo Ramón nos dice: no me lee mi comentario. Escuché a mi profesora, la doctora Ana Luz Borrero, explicar que el proyecto del ferrocarril de este periodo liberal relegó al aislamiento a la región Sierra Sur, Cuenca Loja, por su ideología y ventajas económicas que obligarían a sus habitantes a movilizarse a Quito o Guayaquil, creándose la conexión vial mucho después y también con carretera. ¿Qué opinas al respecto? Definitivamente, me parece que, como yo lo mencionaba en el flashback, lo que pasó con el ferrocarril no fue tanto una conexión nacional, sino más regional y específicamente muy localizada entre Quito y Guayaquil. Y recordamos que las regiones sur del país, históricamente en general, eran mucho más relegadas que quizás el centro, de la Sierra Centro-Norte o la costa, que ya tenía su mercado por estar justamente en la costa, tener la vía marítima. Entonces, en ese sentido, creo que justamente uno de los efectos del ferrocarril, como lo menciona la doctora Borrero, es que se relegó a esta parte del país, quizás sin querer. Ya saben que si quieren que yo lea sus comentarios, déjenlos abajo y utilicen el hashtag #DómeleMiComentario.